Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos sintoniza a través de Radio C, estamos en Canal 36 y a través de las redes sociales. Viajamos a Bariloche, pero en realidad viajó él. Es Leandro Costa Brutem, que fue ex candidato a vicegobernador de la provincia, un montón de trayectoria política, es referente por Vamos con Todos y además es concejal en San Carlos de Bariloche. Leandro, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo, por invitarme. Un abrazo muy grande a toda la gente del Bolsón. Lo seguimos siempre, por supuesto, porque somos una ciudad hermana con Bariloche y el Bolsón. Y la verdad que siempre estamos acercándonos, viajando, siendo parte de las cosas lindas del Bolsón. Y bueno, la verdad que un gusto estar hoy con vos. Y te gusta estar enterado de todo lo que pasa en la provincia, porque yo te veo, estás con todos los detalles. ¿Por qué? Bueno, en principio me parece que si uno quiere tener la capacidad de representar a alguien, lo primero que tenés que saber es qué le sucede a esa persona y cuál es su situación. Es imposible para alguien que hace política no entender o no comprender las difíciles situaciones de los que necesitan una vivienda y no la pueden alquilar, de aquellos que necesitan la escuela para sus hijos y no la pueden conseguir, y tantas otras cosas que pasan relacionadas al trabajo, a la salud, a la educación. Yo veo que hay un principio, en este caso, de salirse de la realidad, y si vos haces eso, no solo sos un mal representante, sos un mal padre, sos un mal amigo, sos un mal vecino. Así que si te gusta la política, como a uno le gusta, por pasión, es evidente que tenés que saber qué pasa, tenés que saber cuáles son los problemas y tenés que ser parte de la solución, que ese es el gran desafío, ¿no? ¿Y qué pasa en la política? Bueno, en principio ha sido un refugio de la gente que ha fracasado en la vida privada, y eso es muy malo, porque se supone que te tiene que haber ido bien en lo que vos haces para poder volcarle algo, devolver algo a la parte pública. Y además, la parte pública, ¿qué implica? Transparencia, responsabilidad, eficiencia. No puede ser justamente alguien que no le fue bien en su profesión, en su oficio o con sus conocimientos, esconderse, refugiarse o hacer una beca de la política. Porque hay una situación muy increíble, y es que perdés a veces noción de a qué se dedicaba o a qué se dedica la persona que está representándote. No sabés si es maestro o educador, no sabés si es abogado, no sabés si viene en este caso de alguna actividad artesanal. ¿Por qué? Porque lo viste siempre en la política, en cualquier puesto y en cualquier lugar, y además representando a distintos partidos. Entonces se pierde la noción de, en este caso, lo que tiene que ver con la confianza, porque es un mandato el que vos das. Cuando vos votás, das un mandato, ese mandato hay que controlarlo, y bueno, se ha distorsionada para mí la política. Quieren permanecer, quieren ser parte sí o sí de cualquier tipo de gobierno, y eso le hace mal. ¿Y hay que tener un tiempo de caducidad, decís vos, y más renovación, más gente nueva? ¿Y Sin eso duda. no atenta contra la experiencia? Bueno, en principio la experiencia, yo digo, o lo que tiene que ver con las personas que tienen conocimiento, tienen que tener la responsabilidad de poder transmitirlo. A mí me parece que aquellos que tienen conocimiento y lo atesoran como una especie de situación propia y no como un bien a compartir, nos hacen un gran daño, porque no generan ni continuidad, porque vos, recordemos que el Estado debe generar una planificación que te trasciende tu mandato. Son tal vez 20 años o 40 años para conseguir una planificación. Eso supera a una persona en su mandato y requiere de un equipo, de un plan. Entonces yo lo que veo es que la mediocridad de quienes no quieren competir o de quienes creen que saben más que otro hace justamente que terminen siendo egoístas. Las personas que tienen que ser todo lo contrario, solidarias, tienen que tener apertura, tienen que ser los educadores, digo, ¿no? Porque enseñar es parte también de algo muy lindo, que es ver que se realice algo, no la persona. Si uno quiere que el Bolsón solucione su problema habitacional, no lo va a poder hacer un intendente, lo van a poder, ni un consejo deliberante. Esto requiere un plan, requiere recursos y requiere que nos pongamos de acuerdo como sociedad qué lugar querés planificar, qué querés obtener, qué tipo de vivienda vamos a desarrollar. Y bueno, eso se logra solamente a través del tiempo y no con arrestos individuales o con personalismo, ¿no?
Estaba pensando, te escuchaba y pensaba en que cuando éramos jóvenes veíamos los feudos que pasaban en, no sé, en San Luis y terminábamos siendo rehenes también de pseudo feudos porque 3 mandatos más un cuarto, si encubierto, por ejemplo el de Bereltinec, y termina siendo un cuarto de nuestras vidas políticas. Sí, además con un agravante, no funciona el sistema porque la justicia, que es la que debería ponerle un límite a este tipo de accionar, increíblemente es un apéndice y es funcional a esta desnaturalización y a este abuso de poder. Recordemos que el Superior Tribunal de Viedma avaló la reelección inconstitucional de Hueletilnec y la Corte Suprema de Justicia le dijo que estaban equivocados y que habían hecho algo inconstitucional. La verdad que si yo... Es en el momento, vamos a recordarlo, Sí. que Bereltinec llega como vicegobernador tras la muerte de Carlos Soria. Bueno, él asume y eso fue lo que no se computa. Él se dice que era presidente de la legislatura. Claro, lo que pasa es que la Constitución es clara y él puede decir lo que él quiera, pero la Constitución está para que ni yo, ni él, ni vos podamos decir lo que Pero querramos. entonces, ¿cómo pasan las cosas? Pasan porque los jueces no funcionan, que son los que tienen que poner un límite al poder, y además no tienen la venda, la justicia como este simbolismo, porque alguno debe haber visto esa estatua con una venda y eso significa de que la justicia no puede diferenciar quién es el que está siendo juzgado, un poderoso, un 4 de copas, Leandro, Rodrigo. La justicia tiene que ser igual para todos. Ahora bien, cuando uno presenta un amparo por una situación, yo les puedo asegurar que el juez frente al Estado es temeroso. Es temeroso de ponerle condiciones porque la escuela no está, en este caso, apta y teme o ve qué posibilidades hay. Sin embargo, tal vez contra una persona que no tiene poder son rápidos y expeditos. Y lo mismo pasa con estos montajes, ¿no? Que hacen a veces en donde aparece la policía pateando una puerta con, en este caso, fotos en la prensa. Bueno, para ciertos individuos que son opositores o que somos un 4 de copas, eso es casi parte del show. Ahora, cuando hay alguien poderoso detrás de ese tema, hay una serie de situaciones o de circunstancias que hacen que lo protejan, de que no se sepa qué pasó, y todo eso es injusto porque el sistema debe ser igual para todos y además uno debe sentirse justamente, tenerle el temor que le debe tener a la ley, pero además no importa si uno es poderoso o no lo es, todos debemos ser respetuosos a la ley. Y cuando digo temor, no es el miedo reverencial, sino justamente el límite de saber que si uno hace algo malo, evidentemente para nosotros nos va a caer todo el peso de la ley. No está pasando eso en la justicia rionegrina. Lamentablemente, los fiscales no impulsan las acciones cuando uno lo presenta con pruebas, con elementos, cuando es contra el poder, pero sí, vuelvo a repetir, si es un opositor o es un 4 de copas, ahí van con todo, son tremendamente expeditos, incluso hacen una especie de show, sí, y son parte también de una situación en donde los malos, y esto lo quiero aclarar, ¿no? Porque siempre nos quejamos, la gente dice la justicia es mala, la policía es mala, la política es mala. No, hay malos políticos, hay malos policías y hay pésimos y malos jueces. Entonces, son las personas las que no nos responden, no esa generalidad que parece caer en el cuestionamiento de todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Bariloche es uno de los ejidos más grandes que tiene la provincia. De hecho, cuando se trata de elecciones es Bariloche, Cipolletti, Viedma. La pregunta es, habiendo tanto capital político en Bariloche y tanto votante, ¿por qué todo se cocina en Viedma? Bueno, ahí está uno de los grandes problemas de la provincia nuestra, y es que yo digo que Viedma queda muy lejos de nuestra zona y sus intereses realmente son totalmente diversos o distintos a los nuestros. Nosotros somos generadores o creemos que con el turismo como monoproducto, bueno, vamos a tener una diferencia y vamos a hacer, en este caso, o trascender como estructura. Yo creo que Viedma tiene claro que la burocracia de ellos y el poder político son su herramienta. Así como nosotros hacemos del turismo nuestra herramienta, ellos lo hacen de la burocracia. Y además son lobistas, tremendos lobistas, en donde si hay algo para que vaya a la provincia y ellos pueden retenerlo en Viedma como un valor agregado, no dudan en hacerlo
nos ha pasado con una pista de atletismo y tantos otros elementos en donde la situación, en este caso del lobby, vuelvo a repetir, de la gente de Viedma, termina ganándole a los demás lugares. Y también veo que el Valle, por ejemplo, Roca, Chipoleti, tiene más vocación de buscar el poder que nosotros de la zona andina en la provincia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ellos saben que frente a un hecho natural como el granizo o frente a una situación grave como una situación que tiene que ver con la producción y con la imposibilidad, en este caso, de pagar impuestos y todo esto, la respuesta está en Viedma y también para traer las obras y para generar el desarrollo. Así que yo que veo que nosotros, como barilochenses, la gente del Bolsón, toda la línea sur incluso, no tiene una vocación de poder hacia la provincia como sí lo tiene claro el Valle y como sí lo tiene esencialmente determinado Viedma, en donde son animales de poder y veo una cosa muy triste, ¿no? Muchos de las barilochenses, gente del Bolsón que se va a Viedma, no vuelve, se queda allí, van representándonos a nosotros, ¿no? Como legisladores o en el cargo que fuera, pero sin embargo quedan allí en ese globo de poder y la verdad que es curioso porque evidentemente para un político o para un representante que te seduzca Viedma, si vos venís justamente de nuestra zona, es lo mismo que perder los pies. ¿Qué significa esto? Tendrás cabeza porque estarás en Viedma en un lugar importante, pero te falta lo más importante, que es tu territorio, tus pies, tu Leandro, legitimidad, ¿no? Vos que sos político y que estás en la cocina de la política, y ahora me quiero meter con Vamos por Todos, ¿a quién escucha Breltinec? Porque debe tener sus 2 o 3 que son realmente, viste que dice, los libros dicen, siempre el ama de llaves o el mucamo o la mucama tiene más influencia que el resto. ¿A quién escucha Breltinec hoy? Bueno, yo creo que a nadie, porque él se cree todopoderoso y además alguien que endeudó por 400 millones de dólares a una provincia y lo hizo en contra de cualquier, y esto es increíble, ¿no? Lo hizo en contra de cualquier lineamiento lógico-económico o cualquier asesoramiento económico-lógico. ¿Por qué? Porque el dólar, cuando él empezó... ¿Estás hablando del Plan Castelo? Claro, estoy hablando del Plan Castelo. Cuando él empezó el endeudamiento de Río Negro, recordemos que había un dólar a 16 pesos prácticamente, y el endeudamiento que nos hizo se multiplicó al nivel de que subió el dólar hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que si vos hubieses escuchado a alguien que te hubiese asesorado económicamente con valía, y no estoy hablando de un especialista, estoy hablando de cualquier persona que entiende de economía, incluso hasta un almacenero, porque la persona que está al frente de un almacén es tan válido como cualquiera de los economistas que escuchamos en la televisión, en estos noticieros económicos. ¿Por qué? Porque su razonamiento en cuanto a lo que tiene que ver con sostener su capital, en cuanto a la posibilidad de venta y en cuanto a los precios, bueno, la verdad que es más práctico incluso que el del economista. Ahora bien, es evidente que él no escucha a nadie porque nunca se le podría haber ocurrido a alguien hacer ese desastre, hipotecar a la provincia y además hoy en una situación increíble. ¿Por qué? Porque se dio una situación rara o por lo menos inexplicable. El mismo gobierno que generó la deuda la defaultió. Esto es increíble porque yo doy un ejemplo. Voy a comprar zapatillas en cuotas y estoy hablando de algo muy sencillo, ¿no? Bueno, yo ya sé que la primera, la segunda y la tercera cuota, la plata la tengo porque tengo una previsión de pago. Bueno, increíblemente, Río Negro, cuando tuvo que empezar a pagar la primera cuota de capital, no la pudo cumplir. No se llevan a los intereses, sí. Técnicamente fue un default porque tuvo que refinanciar la deuda y un refinanciamiento... Amparado por la pandemia, amparado por otras cosas. Por la pandemia, por el Banco Patagonia, que es una entidad que habrá que investigarla, como también habrá que investigarlo al gobernador y a Domingo, que fue un artífice de este desastre. Digo, acá hay una situación en donde la respuesta que vos o la respuesta a lo que vos me planteás es lamentablemente nadie lo asesora, porque si no
realmente la provincia hubiese invertido en los dólares en cuestiones productivas para el recupero, la provincia tendría hoy un desarrollo tecnológico y de proyección mucho mayor que el que tiene, y además la provincia podría estar devolviendo la plata, en este caso con los mismos, con el mismo recurso que genera, sí, o que devuelve, ¿no? Te interrumpo, Leandro, pero sí, parece hasta que tuviese suerte, porque ahora de repente le llega el gas, el GNL, y un potencial de inversión en minería descomunal como nunca Río Negro lo ha tenido. No es suerte eso, hay mercados que tienen que ver justamente con actividades que generan una pequeña inversión y un recupero muy rápido, y esa pequeña inversión tiene que ver con la no necesidad de mano de obra intensiva, con el no pago de impuestos, con la exención que ahora se ha generado a nivel nacional con el RIGI, que es directamente poder exportar con el recupero al tercer año de ganancia y con ningún tipo con la garantía de que vas a poder sacar los dólares. O sea, de ninguna manera es suerte cuando uno se pone a disposición de un interés económico multinacional y es parte de ese mecanismo de ganancia. La suerte se fabrica y se hace con trabajo, con conocimiento y con estudio, todo lo que por supuesto el gobernador carece lamentablemente, y que vuelvo a repetir, no existe nadie alrededor de él que le genere, en este caso, un beneficio. Suele pasar con los políticos que ocupan cargos, de rodearse de gente sin capacidad o que por lo menos no le hace planteos ni lo cuestiona, porque ellos sienten de que de esa manera las decisiones que toman, bueno, evidentemente no implica rendirle cuentas a nadie, y hay una situación en la parte pública, y es que no les gusta rendir cuentas, ¿no? El que les gusta usar la plata del Estado, pero no les gusta explicar por qué nos fue mal, por qué a los rionegrinos nos endeudaron y por qué en este caso, no, la plata no nos rinde. Hay una situación que hay que avanzar, y es: necesitamos un Estado que sea eficiente, un Estado transparente y un Estado que pueda controlarse. Y bueno, obviamente, como en la vida privada, si yo me comprometo a hacer algo y me va mal, respondo. Lo que pasa es que controlan los mismos que gobiernan. Los órganos de control por lo general son los mismos que pone el gobierno. En todos lados. Y una justicia debilitada, porque un fiscal que no acusa es un fiscal que progresa, sí, en su carrera judicial. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está Vamos con Todos? Bueno, la verdad que nosotros somos de la parte del justicialismo que justamente no acordó con Hueletilnec, y tenemos, sí, eso sí es suerte, ¿no? Porque es lo que vos decís, es la suerte que es ver que ese acuerdo que habían hecho la Cámpora, Nuevo Encuentro y Juntos no era ni un gran acuerdo, ni tampoco era un acuerdo, ninguna de las dos cosas, ni un gran acuerdo, ni un acuerdo. Cuando Bereldinec dijo en Bariloche no hay más gran acuerdo, ¿ustedes qué chatearon entre ustedes? No, la verdad que a mí me daría vergüenza, o sea, a mí me da vergüenza que hoy nos digan de que justamente no hay más gran acuerdo, porque nos sacaron del Partido Justicialista nosotros justamente en función de ese arreglo, y era parte de este acuerdo de que en Roca no haya candidato y en Bariloche tampoco, como justicialistas. Evidentemente los que tienen que pagar ese costo y los que tienen que hacerse responsables son los caraduras de la Cámpora y los impresentables, en este caso, de Nuevo Encuentro, que son una especie de apéndice de la Cámpora, y es evidente que no quieren rendir cuentas. ¿Por qué? Porque cuando ahora dicen de que tenemos que ir hacia la unidad para enfrentar a Milei, en realidad lo que quieren esconder es un fracaso. Allí está Ana Marx y un montón de fracasados que salieron terceros en una elección, ahora le fue mal con el gran acuerdo rionegrino, y bueno, evidentemente, en vez de irse a su casa y decir, no, la verdad que no ganamos ninguna elección, nos equivocamos en esto, bueno, ahora hacen un nuevo planteo que es falso, y es que tenemos que enfrentar al poder nacional como condición para generar una unidad. Bueno, nosotros desde nuestro frente, desde Vamos con Todos, lo que estamos planteando es justamente eso, de que necesitamos tener claro que sin que te respete el votante y sin que vos le rindas cuenta de todo lo que venís haciendo y ser claro, y además no podés girar 180 grados como giró
estos impresentables que se juntaron con Hueletinec y después decir que vamos a seguir todos juntos y que no pasó nada. Hay que rendir cuentas a la gente, no te vota nadie después, porque acá lo quiero dejar bien en claro, no es fácil que conseguir un voto en la calle, pero además, y lo más importante de todo, tampoco tenés que permitir de que, o tenés que ser parte de algo que vos no lo sentís como propio. Yo digo, es preferible perder con los propios que ganar con los ajenos. ¿Por qué? Porque la legitimidad está en ese paso, decir, bueno, perdí, pero perdí con los míos, con mis convicciones, y el día que ganas, no solo no le debes nada a nadie, sino que además no sos ni un títere, ni tampoco sos parte de una cosa que no querés ser, porque esto es importante, llegar a un cargo para ser, en este caso, funcional al poderoso de turno, no solo es triste, sino que además no tiene sentido. Yo veo eso, más políticos o más representantes preocupados por abrazar a los poderosos que por preocuparse por la falta de gas, por los problemas que hay de vivienda, por el tema acá de que hay ratas en la policía, en la entrada del Bolsón. ¿Por qué? ¿Por qué hay ratas en la entrada del Bolsón? Porque la verdad que eso es una covacha de cantonera y no tenés que ser un científico para darte cuenta que la policía del ingreso del Bolsón está en una covacha. Después te horrorizás cuando hay ratas. La verdad que no te podés horrorizar. Si todos los días pasás y lo ves así. Pero claro, cuando el representante o el funcionario público no ve lo que tiene que ver, pasan estas cosas. Después nos horrorizamos. Leandro, ya tenemos que cerrar, pero decime, viniste de turista a Bolsón, ¿qué te gustó? A mí todo, porque disfruto el camino del Bolsón como de Bariloche al Bolsón, como una especie de maravilla. Me encantó el Cerro Perito Moreno, estuve por supuesto con los artesanos que la verdad que son un valor cultural inmenso. Y yo siempre digo, ¿no? Qué orgullo para el Bolsón que las actividades artesanales, que la gente que tiene que ver con las actividades propias de la zona productiva, todo lo que tiene que ver con la parte criolla de Bolsón, bueno, es un orgullo. Y eso es lo lindo del Bolsón, la multiplicidad, incluso distintas religiones, distintas formas de ver la vida. Ves una persona en la plaza que está meditando. Yo la verdad que cada vez que vengo al Bolsón me llevo mucha energía y me llevo ganas de vivir. Para mí eso es lo importante. Me encantó. Gracias por hacerte el tiempo y gracias a tu familia que hizo el tiempito mientras que se escapó al canal, ¿viste? Yo soy el agradecido, siempre los he visto y los sigo. Sí. Y la verdad que para mí es un gran honor haber podido participar estos minutos. Y además te admiro mucho porque sé que sos una persona preparada con voluntad de siempre aprender. Me parece que tu interés por todo lo que tiene que ver con las redes, con la inteligencia artificial, proponer un debate, eleva todo, eleva la comunicación, la política, bueno, el día a día. Así que yo también aprendo todos los días de vos. Estamos juntos, ahí lo seguimos en redes. Gracias. Leandro Costa Bruten pasaba con nosotros en Con Voz y Voto. Listo. Bueno.